Hola, buen día, te invito a un análisis de fe. Bienvenidos. Católicos y protestantes, dos de las ramas más grandes del cristianismo que comparten una misma herencia, pero a la vez están separadas por siglos de historia, de teología y de tradición. Ambas se centran en la misma figura, pero sus caminos, se separaron de una forma bastante dramática. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si ambas vienen del mismo lugar, ¿qué fue lo que pasó para que se creara una división tan profunda y que sigue vigente hasta hoy? Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis para entender bien los orígenes y las diferencias que son clave. A ver, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el punto que tienen en común. Luego exploraremos cómo cada uno cuenta su propia historia. Después nos meteremos de lleno en las diferencias doctrinales más importantes. Veremos cómo la Reforma trajo todavía más diversidad y vamos a cerrar con una reflexión sobre qué significa todo esto. Muy bien. Antes de empezar a hablar de todo lo que los separa, es súper importante que tengamos claro cuál es el punto de partida que sí comparten. El corazón de ambas tradiciones es exactamente el mismo, la fe en Jesucristo. Sin embargo, es en la interpretación de su legado y en cómo se debe estructurar la Iglesia donde la cosa empieza a cambiar, dando inicio a una divergencia que, literalmente, le dio forma a la historia de Occidente. Y es justo aquí donde las narrativas históricas se separan. Cada tradición tiene una historia de origen muy distinta, y eso es lo que define su identidad y su reclamo de autoridad. Para la Iglesia Católica, este versículo lo es todo. Es la piedra angular. La interpretación es que Cristo fundó su única iglesia directamente sobre el apóstol Pedro, estableciendo una línea de sucesión que no se ha interrumpido y que llega hasta el Papa actual. Es un reclamo de continuidad directa desde el año 33 después de Cristo. Y esta línea de tiempo lo muestra de una forma brillante. A la izquierda vemos el punto de partida que reclama el catolicismo, allá por el año 33. A la derecha, casi 1500 años después, el inicio de la Reforma en el siglo XVI. Esta brecha de tiempo es gigantesca y es fundamental para entender por qué cada tradición se ve a sí misma de una manera tan diferente. Entonces, para resumirlo, el punto clave de la divergencia histórica está aquí. La tradición católica se ve a sí misma como la iglesia original, fundada por Cristo. En contraste, el protestantismo tiene su origen en el siglo XVI, con una figura humana muy específica como su catalizador, Martín Lutero. Pero, ¿quién era Martín Lutero? Ojo, no era un ajeno a la iglesia. Al contrario, era un sacerdote y teólogo católico. Su intención al principio no era crear una iglesia nueva, para nada. Él lo que quería era reformar la que ya existía. El problema es que sus ideas chocaron de frente con la estructura de la iglesia, y esto lo llevó a una ruptura definitiva, que terminó con su excomunión y el nacimiento de un nuevo movimiento religioso. Ahora sí, pasemos al núcleo del conflicto, las diferencias en la doctrina. ¿Qué ideas específicas fueron las que causaron una fractura tan profunda? Esta frase del apóstol Pablo se convirtió en la chispa que encendió la Reforma. Para Lutero, esto fue una revelación. Entendió que la salvación no se ganaba haciendo rituales o buenas obras, sino que era un regalo que se recibe únicamente a través de la fe. Este concepto, conocido como sola fide, fue algo revolucionario. Desafiaba de manera directa a la enseñanza católica, que decía que la salvación se alcanza con la fe y con las buenas obras. Para los reformadores, la fe era suficiente. Ahora, lo que es súper interesante aquí es el debate teológico que nace del mismo autor. Lutero se enfocó en Romanos 1:17. Sin embargo, quienes criticaban su postura le señalaban otro pasaje del mismo libro, Romanos 3:31, donde el mismo Pablo parece afirmar que la fe no anula la ley, sino que la confirma. Esta tensión nos muestra cómo interpretar la misma escritura puede llevar a conclusiones totalmente distintas. Y esta tabla resume de maravilla las diferencias fundamentales que surgieron. Sobre la salvación, vemos la fe y obras contra solo por la fe. Respecto a la Virgen María, el catolicismo defiende su virginidad perpetua, mientras que el protestantismo, aunque la respeta, no comparte esa doctrina. Lo mismo pasa con los santos. La veneración e intercesión católica contrasta con la creencia protestante de que no se debe interceder a través de ellos. Y finalmente, el uso de imágenes. Para los católicos son un recordatorio de lo sagrado, mientras que para muchos protestantes esto está muy cerca de la idolatría. Pero la Reforma no fue el final de la historia. En realidad, fue el comienzo de una nueva etapa de muchísima diversificación dentro del cristianismo. El principio de la interpretación individual de las Escrituras, que es central en el protestantismo, fue un motor de cambio constante.
Con el tiempo, esto abrió la puerta para que se formaran muchísimas denominaciones nuevas, cada una con su propia lectura de la Biblia. Veamos un par de ejemplos notables que surgieron siglos después. La Iglesia Adventista, por ejemplo, la fundó William Miller en el siglo XIX. Se distinguen por guardar el sábado como día de reposo, en lugar del domingo, y tienen una postura teológica muy crítica hacia la Iglesia Católica. Además, como otras tradiciones protestantes, rechazan la intercesión de los santos. Otro ejemplo de esta diversificación es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Fundada por Joseph Smith, este movimiento llevó el principio de la nueva revelación todavía más lejos, introduciendo textos completamente nuevos como el Libro de Mormón. Tienen creencias únicas, como que América es la tierra prometida, y prácticas como la poligamia en sus inicios. Esto nos muestra hasta qué punto se puede ramificar una tradición religiosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este viaje, que ha sido largo y complejo tanto en lo histórico como en lo teológico? Al final todo se resume en esto: un relato histórico que reclama una autoridad ininterrumpida frente a un movimiento que se basa en la reforma y en la idea de que la escritura está por encima de todo. Y en el centro de todo, el poder inmenso de la interpretación para darle forma a la fe, a la cultura y a la historia. Esta es la pregunta que nos queda flotando. ¿Cómo un mismo texto puede generar caminos tan distintos? Esto no solo nos habla de la historia de la religión, sino también de la naturaleza humana y de nuestra búsqueda constante de significado. Una reflexión que, sin duda, va mucho más allá de cualquier doctrina.